Mi nombre es Francisco del Hoyo, soy restaurador, licenciado en Bellas Artes y con el grado de Historia del Arte. Y mi implicación en la catedral ha sido que durante muchos años he llevado la conservación y restauración de la parte polícroma de las restauraciones en esta sede. Esta capilla fue la primera capilla en la cual yo intervine cuando en la Capilla de las Reliquias nos llamaron a mi empresa para hacer una reconstrucción de todas las policromías que tenía la cúpula porque se habían perdido. Ahí fue cuando comenzamos la andadura en la Catedral de Burgos y en toda la restauración. Justo al lado está la capilla de San Juan de Sagún, donde están las pinturas murales, que fue el segundo paso, la segunda intervención en esta sede. Luego ya a partir de ahí se han ido haciendo distintas capillas, el claustro alto, intervenciones en retablos, cuadros, imágenes. Hablamos de sistemas polícromos en general. Cuando hablamos de policromía estamos hablando más de pintura sobre escultura. ¿Por qué? Porque no solamente es el color que tiene una escultura, sino que hablamos de otros procesos polícromos como puede ser el dorado, el plateado, la corla, los estofados. O sea, que son muchos procesos que abarcan todo ese elemento de policromía. Mientras que en un cuadro hablamos de capa pictórica, porque al final son distintas capas que se van superponiendo para crear toda esa superficie. Ya se pintaba en el Antiguo Egipto. Ahora tenemos un poco una visión distorsionada en la historia porque han perdido todas esas policromías, pero el ser humano siempre ha tratado de dejar su huella en materiales que o porque eran de baja calidad o porque trataban de darle una cercanía más al realismo, se policromaban y se pintaban. Entonces, una escultura en madera de pino, que no tiene mucha calidad estética, tú podías policromarla imitando la carnación, dándole un pulimento para lograr ese acercamiento a la realidad, pues es lo que se trataba de hacer. En el caso de la Catedral de Burgos estábamos acostumbrados a ver un monumento ennegrecido por fuera. Cuando se empezó a limpiar y apareció la caliza blanca, pues llamó mucho la atención. Y la parte interior, cuando empezaron a salir las policromías originales, cuando se restauró y se vieron los colores tan potentes que tenían, llamó mucho la atención. Y todavía no hemos conseguido tener una visión real de cómo llegó a ser. O sea, al final esto era una paleta de colores. Podemos encontrar en cualquier sitio. O sea, en el más insospechado podemos ver que hay un pequeño matiz de policromía, de oro, de cualquier proceso polícromo. Tenemos retablos, tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos pintura sobre piedra, sobre distintos materiales. Pues ahora mismo en esta capilla la mitad de ese frontal ha desaparecido. Ese era un Noli Tangere donde tendría que haber un Jesucristo, pero el Jesucristo desapareció tras la restauración porque en un principio estaban cubierto todo de cal y hubo que quitar la cal. Se vio que aparecía María Magdalena, pero solamente aparecía la herramienta del labrador que te estaba diciendo que eso era Jesucristo en ese momento de la Biblia. Pues eso desapareció. Tenemos un San Cristobalón a la entrada de la catedral que también perdió toda la policromía y ahora solo podemos apreciar el dibujo. En el claustro muchísimos de los paños perdieron el color y ha sido imposible saber porque tenemos pequeñas trazas que hacen imposible una reconstrucción de lo que pudo ser. Hay una puerta en el claustro alto, donde hay una repolicromía doble, o sea, con los mismos motivos, aparecen una vez y un siglo después, otra vez, el mismo proceso, o sea, los mismos materiales e iconografía, aparece una anunciación repetida, una encima de otra.
La pintura que se ha utilizado aquí en la Catedral de Burgos pues, ha sido también muy variada, dependiendo sobre todo de la superficie sobre la que iban a pintar. Podemos encontrarnos temples al huevo, que luego iban variando adicionando algún tipo de aceite para hacerlo más miscible a la hora de aplicarlo. Tenemos pintura al óleo, tenemos muchísima pintura al óleo, tenemos temples magros hechos con cola, o sea, ahí podemos abarcar todo. Lo único que no creo que no hay nada es de pintura al fresco, o sea, pintura al fresco como tal no hemos encontrado en la Catedral de Burgos. En cuanto a la calidad de los elementos pictóricos en la catedral, tenemos un abanico enorme. Tenemos una gran colección de pintura italiana, tenemos a Andrea del Sarto, a Sebastiano del Piombo, incluso la Magdalena, que durante muchos años se ha atribuido a Leonardo da Vinci. Son una prueba, pero tenemos también grandes obras flamencas y obras barrocas, o sea que tenemos un abanico muy amplio en cuanto a pintura, aunque también en escultura y en otras artes menores también tenemos gran cantidad de elementos. El paso del tiempo, decía Goya, que también pinta, ¿no? El tiempo pinta, y es así. O sea, el tiempo, el ser humano, todo va adicionando un montón de cualidades y de calidades a la pintura que luego en los procesos de restauración tienes que valorar muy seriamente. Aquí nos hemos encontrado pintura o policromía que parecía negra, incluso cuando la limpiabas seguía negra, y era debido a cambios químicos que había producido pues, la cantidad de humo que había, por ejemplo, en el claustro, porque se hacían muchas procesiones, el uso de incensarios y demás, el humo se iba acumulando y eso sobre la policromía iba ejerciendo unos cambios químicos que alteraban el color. Esos colores ya no podemos devolverlo porque físicamente han cambiado y es imposible. Pero claro, no tenemos una visión real de cómo eran antiguamente. Hay pigmentos como la azurita y demás que no vamos a ver nunca en su esplendor por esos cambios químicos que ha sufrido. También los barnices actúan como pátina del tiempo. Muchas veces tenemos la visión, por eso no se restaura la Mona Lisa, porque tenemos una visión bucólica de ese entorno amarillento y difuminado que seguramente en una limpieza se perdería. Los barnices envejecen y sobre todo barnices naturales como los que se aplicaban en las pinturas de la catedral han ido amarilleando con el tiempo y esa oxidación impide ver realmente cómo era la pintura original. Y entonces nosotros vamos creando una visión a la cual nos acostumbramos y que no es real, sino que es simplemente una alteración del propio material, o sea que es un factor puramente intrínseco a lo que es la obra. Luego otra serie de alteraciones también pueden ser todas esas variaciones que a lo largo del tiempo han hecho los distintos personajes que han pasado por la catedral. Intervenciones en repolicromías, en reubicaciones de santos o cambios incluso de iconografía de santos. En el claustro alto aparecía una imagen donde la cabeza era de otra escultura y se había colocado esa cabeza pues porque igual se perdió o desapareció y tenían esa cabeza de un San Pedro, además de más calidad que la propia escultura. Cuando te enfrentas a una restauración, lo primero que tienes que hacer es entender la obra. Entender la obra, sobre qué vas a actuar, sobre qué estás actuando y cuáles son los procesos de deterioro que ha podido sufrir. Porque cada obra es un individuo, tiene su propia personalidad y hay que actuar de una forma individual. Hay muchos factores, pero lo principal es que el restaurador cumpla esos criterios que se hicieron en las primeras cartas del restauro, donde toda intervención tiene que ser reversible, o sea, toda la intervención que hagamos tiene que poderse eliminar, tiene que ser discernible, o sea, que podamos ver cuál es el original y cuál es la parte que el restaurador ha colocado, y tiene que ser durable y perdurable.
puede durar en el tiempo y no debe causar ningún tipo de alteración ni a la obra ni a la propia intervención que hayamos realizado. Entonces, con esas tres premisas empezamos a estudiar la obra. Empezamos a ver todos los estratos que la conforman, desde el sustrato, desde el primer sustrato, que es de donde se asienta la obra, sea piedra, sea madera, sea papel, y todas las demás capas que puede tener esa obra. Por eso utilizamos equipos multidisciplinares donde mediante la química hacemos extracciones pequeñas de material para ver estratigráficamente cuántas capas tenemos en la obra y ver qué productos o qué elementos tiene. Una vez que tenemos eso, tendremos que hacer pruebas de solubilidad para ver cómo podemos aminorar o eliminar esa capa de deterioro o de envejecimiento que tiene la obra. Y claro, y luego ver qué proceso utilizamos, si son procesos químicos, mecánicos, físico-químicos. No sé, es complicado, pero sí que es cierto que se han visto o se han desechado obras de grandes artistas porque algunos pigmentos no estaban inventados en esa época. El azul de Prusia es muy posterior, entonces no podemos hablar de que existiera en obra del siglo XVI o XVII. Entonces, hay ciertos pigmentos que sí que por envejecimiento o por cuándo se descubrieron nos pueden decir que una obra no es original. La reversibilidad es un concepto un tanto abstracto, ¿no? Porque sí que es cierto que hay algunos procesos donde ahora mismo sería imposible reversibilizarlos. Es decir, una madera que se la ha comido la carcoma, por mucho que tú endurezcas, luego tratar de eliminar ese producto que ha endurecido la madera es casi imposible, ¿no? Pero dentro de esa estabilidad, lo que trata de hacer el restaurador es llegar a ese punto en el cual cualquier proceso que realice, en cualquier momento, sin dañar la obra, se puede retirar. Por ejemplo, lo que estabas preguntándome sobre las lagunas son esos elementos, por ejemplo, que faltan en una obra. Cuando nosotros restauramos, para lograr la imitación con todo lo que circunda a esa laguna, nosotros utilizamos, por ejemplo, la acuarela. En un cuadro al óleo, en un cuadro al temple, utilizamos la acuarela como elemento de color para lograr un acercamiento a ese tono original, pero que sea fácilmente reversible. Es decir, en cualquier momento, con un algodón impregnado en agua, tú puedes eliminar esa acuarela y quedaría intacto la pintura original. La limpieza es uno de los elementos irreversibles. O sea, tú lo que limpias ya no puedes devolverlo. Es así. Por eso el criterio es muy importante a la hora de qué vas a quitar, cuándo lo vas a quitar y cómo lo vas a quitar. Tienes que hacer un estudio previo de los niveles de solubilidad. Dependiendo de los tipos de alteración o de suciedad, vamos a utilizar unos elementos u otros. Asimismo, por ejemplo, también conociendo el sustrato. Hay un arco muy amplio entre unos elementos y otros. Podemos utilizar, por ejemplo, para la limpieza de escultura sobre piedra, no policromada, es decir, ahí sabemos que no tiene policromía debajo, pero tiene una capa ennegrecida, pues podemos utilizar el rayo láser, como se ha utilizado aquí en la catedral. El rayo láser afecta a todo lo que es esa capa de alteración negruzca, la va quemando y nos deja una superficie limpia. ¿De acuerdo? Luego hay otras, sería impensable utilizarlo, por ejemplo, en una superficie policromada, porque el láser se cargaría totalmente la policromía. Entonces lo que se suele utilizar son mezclas azeotrópicas de distintos químicos
previa prueba, previo ensayo, mirando triángulo de solubilidad, hasta que llegas a esa mezcla perfecta en la cual eliminas lo que tú quieres, esa capa de alteración, pero sin dañar el original. Una vez que sabemos exactamente el elemento químico que va a acabar con esa superficie de alteración, lo que nosotros debemos hacer es buscar si la aplicación correcta es mediante el frotado con un hisopo de algodón o la utilización de papetas. Las papetas son medios que lo que hacen es que ese disolvente perdure más dentro de la superficie de alteración. Suele ser una carbosimetilcelulosa o una sepiolita que se aplica como un empaco con ese disolvente, se deja actuar se hacen estudios de los distintos tiempos de actuación y se elige un tiempo, se va realizando y luego se elimina. Hay veces que químicamente no se pueden eliminar muchos de los elementos, por ejemplo, repolicromía, repintes, etc. Por eso tienes que utilizar medios mecánicos, incluso la punta de bisturí como último elemento para ir quitando capa a capa, poco a poco, toda esa capa de alteración. A veces incluso es imposible quitarla entera y lo que se hace es rebajarla hasta tal punto donde no altere el factor de visualización o no produzca un daño estético o de otro tipo a la obra, pero que tú llegues a aligerar esa cantidad de capa de alteración. La química es importantísima porque no solamente atañe a los disolventes que vamos a utilizar, sino para comprender cómo actúa una policromía. La mayoría de los aglutinantes, generalmente en las distintas épocas de la Catedral de Burgos, han sido aglutinantes orgánicos. Han sido variados, han sido desde el huevo, han sido las colas, aceites, etc. Luego el envejecimiento de cada una de ellas depende de los factores de alteración y de los distintos procesos o la calidad de los materiales. Eso va íntimamente ligado a la química porque, dependiendo muchas veces del tipo de alteración y del tipo de policromía que nos encontramos, vamos a tener que utilizar un disolvente o hacer un proceso diferente. Entonces, la química nos ayuda a comprender cómo actúa tanto el material como todos los elementos de alteración. O sea que es esencial. Y luego también los procesos de cómo es un disolvente, la polaridad que tiene el disolvente, la retención que tiene el disolvente, el pH, no podemos usar ácidos o si utilizamos algunos productos que eleven la acidez de la superficie, tendremos que neutralizarlos. Entonces, son muchos factores los que juegan, los que están ahí en juego para que la obra sufra lo menos posible y sobre todo por la mano de un restaurador. Los factores al afrontar una restauración son variadísimos, empezando desde factores tan superfluos como el presupuesto asignado hasta la salvaguarda del bien cultural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser simplemente transmisores de algo que nos ha llegado a nuestra etapa o a nuestro momento en la historia. Pero claro, la obra nos va a sobrepasar a nosotros y tenemos que ser conscientes de ello, que cualquier intervención sobre esa obra no solamente va a ser algo que puede destruir parte de la historia de esa obra, sino que tenemos que legarlo al futuro. La catedral ha variado muchísimo a lo largo de su historia. O sea, tenemos la imagen de una catedral que es una iglesia de grandes dimensiones, llenas de obras de arte. La catedral es mucho más. La catedral es un símbolo de una ciudad. O sea, a Burgos se le conoce por la catedral. Y yo creo que debemos afrontar todos esos retos como parte nuestra. O sea, la catedral no es solamente los canónigos, ni es solamente
la cristiandad ni nada por el estilo, sino que es un bien de muchas generaciones que han ido aportando su granito de arena, sus conocimientos, su obra, su estatus, al enriquecimiento de esta maravilla, ¿no? Con la cual nos encontramos. La catedral ha tenido un fin didáctico toda la vida, toda la vida. Yo sí que sería partidario de que se mantuviera a lo largo del tiempo y que los niños sepan lo que es la catedral, que no sea un elemento ahí aislado que está puramente decorativo, que no sea solo un museo, porque no lo es. O sea, sí que alberga elementos culturales muy ricos y tiene que salvaguardar ese patrimonio, pero no es solamente un museo. Tiene que enseñar, tiene que hacerse valorar también, y creo que eso también somos nosotros los que tenemos que solicitarlo. Tenemos que pedir a la catedral que sea un elemento vivo, que continúe siendo un elemento vivo. Antiguamente en el claustro echaban a los niños porque había niños y mendigos en el claustro. Había el perrero, pasaba con el perro por el claustro. Las señoras bajaban con las gallinas al mercado y por eso tuvieron que cerrar la puerta de coronería. O sea, que era un sitio donde la algarabía, los olores, todo eso lo hemos perdido. Ahora todo está impoluto, ahora todo es perfecto. Se encienden las luces cuando tú pasas, te ponen una audioguía y sabes datar de quién es, pero hemos perdido un poco esa esencia de lo que es. Sí que me da rabia que cuanto más conoces la catedral y ves todo lo que ha ido pasando, la catedral ha tenido un taller de alquimia, ha tenido una imprenta, pasaron al español la primera obra de Dante, la pasaron aquí, dentro de la catedral. Yo qué sé, han pasado 15.000 millones de cosas. Isabel la Católica subía por la zona alta para ir a oír misa. Todo eso ya se ha perdido. Aquí viene el rey ahora y no viene a oír misa. O sea, son evoluciones, pero bueno, gracias a Dios también hubo un momento en el que estábamos peor. Que la catedral, cuando se cayó San Lorenzo, cuando hubo toda esa polémica de si se restauraba o si no, creo que marcó un paso adelante en lo que fue la conservación y que hayamos llegado a este momento. La catedral ahora quizás es más museística que eclesial, ¿no? Si se puede decir así. Hay factores más aplicados al turismo que a la propia oración. Yo quizás echaría un poco en falta una capilla de Santiago para los peregrinos que vienen por Burgos, ¿no? Por así decirlo, pero está en un momento impecable. O sea, nosotros hemos dejado, nuestra generación, una catedral para que las siguientes generaciones la conserven y por lo menos dejen que evolucione todo en el estado en el que está. Desde que empecé a estudiar restauración y tenía esa imagen idealizada del restaurador en su estudio con una obra maravillosa, con su música clásica y restaurando al calorcito, y poder llegar aquí a la catedral, que te llamen porque necesitan que empieces a hacer una obra y esa obra va uniéndose a otra y vas tocando obra que jamás hubieras pensado que podrías estar tocando, eso no tiene precio. No tiene precio. Ver la calidad que tienen las esculturas que están en lo alto de la sacristía o poder tocar algo que no había tocado nadie salvo Gil de Siloé o Diego de Siloé, o sea, eso no tiene precio, no tiene precio. Y esas son vivencias que quedan para uno mismo. Sobre todo por eso, porque es como tener contacto con el pasado y tú eres un mero transmisor de eso que te llega, ¿no? No dejas huella, o sea, tú tratas de hacer lo mínimo posible para que las generaciones futuras puedan ver esta maravilla que tenemos. Y yo estoy feliz de la vida. A mí me da mucha pena que ya esté todo restaurado, pero a la vez es una satisfacción.
Mira, pues una de las cosas que yo sí que creo que la catedral debiera hacer, y en general la educación, quizás porque estoy metido en colegios y en educación, es el que los niños sepan desde pequeños valorar lo que tienen. O sea, yo sé que muchos de los estudiantes de Burgos de ahora mismo solo conocen el papamoscas, las cosas más normales, lo que la gente viene a ver, y en sí la catedral como centro, igual porque no lo sienten como suyo, porque los chavales no tienen ahora ningún tipo de motivación hacia la catedral, pero igual si desde los colegios se contara, se hablara, se viera un poco, se conociera pues, la música de la catedral, las obras de arte de la catedral, todos esos elementos que no son propiamente religiosos ni artísticos, pero que culturalmente enriquecen a las generaciones futuras, porque yo creo que en la educación está nuestro futuro. Y con los tiempos que corren, me parece a mí que no vamos bien, no vamos por buen camino.